¿Sabías que bajo la superficie del norte de Nuevo México podría existir una de las instalaciones más secretas y aterradoras del planeta? Todo comenzó en los años 70, cuando el oficial Gabe Valdez, patrullando las tierras de Dulce, se topó con mutilaciones de ganado imposibles de explicar. Los cortes eran tan precisos y limpios que ni la tecnología médica de la época podía replicarlos. Pero lo más inquietante era la ausencia total de sangre y la cauterización instantánea de los tejidos. Pronto, Valdez encontró restos humanos entre los animales, mientras misteriosas luces silenciosas surcaban el cielo nocturno sobre la mesa de Archuleta. El gobierno y la ciencia oficial guardaron silencio, pero los rumores crecieron. Una base subterránea, conectada por túneles secretos, donde se realizaban experimentos genéticos prohibidos y oscuros. El detonante fue la operación Gas Boogie en 1967, una supuesta prueba para extraer gas, que en realidad habría creado cavernas para la base. Así nació el mito de Dulce, donde los límites de la ciencia y la moral se desdibujan bajo tierra, en un lugar donde la realidad supera la ficción. Esta es la historia de lo que sucede cuando la ciencia pierde su brújula moral y se adentra en el territorio de lo desconocido, donde el hombre ya no es el depredador alfa, sino una pieza de recambio en un rompecabezas alienígena. Pero el verdadero terror no reside en las luces en el cielo, sino en los gritos que emanan de las profundidades de la tierra. Gritos que pronto entenderán que no son simples ecos del pasado, sino el preludio de un conflicto que estalló en 1979 y que cambió el curso de la historia oculta para siempre. Sección 2. Para comprender la estructura de lo que ocurre bajo la mesa de Archuleta, debemos diseccionar la anatomía de la base de Dulce, un complejo que se dice alcanza los 7 niveles de profundidad, cada uno más restrictivo y aterrador que el anterior. Los primeros niveles albergan instalaciones de seguridad, laboratorios de comunicaciones y viviendas para el personal humano de alto rango. Sin embargo, a medida que el ascensor desciende, la presencia de nuestra especie disminuye y la arquitectura misma del lugar comienza a mutar. Es en el nivel 4 donde la realidad empieza a fracturarse. Aquí se realizan experimentos sobre la conciencia humana y la telepatía. Pero es el nivel 6, conocido entre los pocos que han escapado como el Salón de la Pesadilla, donde la depravación biológica alcanza su punto máximo. En este nivel se reportan laboratorios de clonación y manipulación genética, donde se mezclan ADN humano y extraterrestre para crear híbridos diseñados para el trabajo pesado o la infiltración. Los testigos, como el ex oficial de seguridad Thomas Edwin Castello, describieron jaulas donde seres humanos en diversos estados de deformidad eran mantenidos vivos para la extracción de fluidos glandulares. Para explicar esto desde un punto de vista pedagógico, debemos hablar de la biología exógena. Se teoriza que ciertas entidades biológicas no humanas, específicamente las conocidas como grises, sufren de una degradación genética severa debido a la clonación excesiva a lo largo de milenios. Carecen de un sistema digestivo funcional y para nutrirse utilizan un proceso de absorción cutánea. Necesitan grandes cantidades de hormonas, sangre y enzimas humanas y animales para sintetizar los nutrientes que mantienen su estructura biológica. Por ello, la base de Dulce no es solo un centro de investigación, sino una planta de procesamiento. La psicología de masas en estas instalaciones es de un control absoluto. Se utilizan técnicas de trauma y reprogramación neurolingüística para que el personal humano acepte estas atrocidades como un mal necesario para el progreso tecnológico de la humanidad. El intercambio es simple y macabro: tecnología de propulsión, microchips y materiales avanzados a cambio de vidas humanas. La administración de estos proyectos, a menudo vinculada al misterioso grupo Majestic 12 o al MJ-12, opera fuera de la supervisión del Congreso de los Estados Unidos, utilizando fondos negros derivados de operaciones encubiertas globales. El nivel 7 es el más custodiado de todos. Se dice que es un almacén de miles de seres humanos en estado de suspensión criogénica, una reserva de material genético que aguarda su turno en la mesa de disección.
Castello afirmó que vio a miles de personas en cajas refrigeradas, muchas de ellas reportadas como desaparecidas en las estadísticas nacionales de parques naturales y zonas rurales. El sentimiento de desolación en estos niveles inferiores es tal que muchos guardias humanos terminan sufriendo colapsos psicóticos, incapaces de procesar la escala del mal del que son cómplices. El aire mismo en el nivel 6 huele a ozono, formaldehído y azufre, una mezcla química que marca la frontera entre nuestra civilización y una intrusión externa que nos ve como ganado. Pero incluso en este entorno de control total, hubo quienes decidieron que el precio de la tecnología era demasiado alto, preparando el escenario para un enfrentamiento sangriento que la historia oficial ha intentado borrar de los registros, pero cuyas cicatrices permanecen en los pocos sobrevivientes que se atrevieron a hablar. Sección 3. El nombre de Phil Schneider resuena en los anales de la ufología como el hombre que rompió el juramento de silencio para advertir al mundo sobre lo que realmente ocurrió en las profundidades de Nuevo México. Schneider era un ingeniero geólogo que trabajaba para corporaciones vinculadas al gobierno en la construcción de bases subterráneas. En agosto de 1979, fue asignado a Dulce para supervisar la perforación de nuevos túneles de expansión. Lo que Schneider y su equipo encontraron no fue roca sólida, sino una caverna preexistente ocupada por entidades que no eran humanas. Según su testimonio, se produjo un enfrentamiento inmediato cuando las máquinas perforadoras rompieron el techo de una instalación alienígena. En el caos que siguió, Schneider se vio cara a cara con un ser gris de gran estatura. En un acto de pura supervivencia, Schneider desenfundó su arma, pero fue alcanzado por una ráfaga de energía emitida por el ser. Un arma basada en la física de plasma que le abrió un agujero en el pecho y le arrancó varios dedos de la mano izquierda, además de causarle un cáncer que lo perseguiría años después. En este tiroteo subterráneo, 66 miembros de las Fuerzas Especiales, incluyendo boinas verdes y comandos de la Fuerza Delta, perdieron la vida en un intento desesperado por contener la brecha. Para entender la tecnología utilizada aquí, debemos mirar hacia la física de partículas dirigida. Estas armas no disparan proyectiles cinéticos como nuestras balas. Utilizan haces de partículas cargadas que desintegran la estructura molecular del objetivo al contacto. Fue un choque de civilizaciones en la oscuridad absoluta de la Tierra. Schneider afirmaba que esta guerra secreta no era un hecho aislado, sino parte de una agenda de ocupación que lleva décadas gestándose. Tras el incidente de 1979, se renegociaron los tratados entre el gobierno estadounidense y estas entidades, pero la tensión nunca desapareció. Phil Schneider dedicó los últimos años de su vida a dar conferencias, mostrando sus cicatrices y entregando fragmentos de metales extraños que, según él, poseían propiedades isotópicas que no se encuentran en la Tierra. Su muerte en 1996, oficialmente catalogada como suicidio, está rodeada de irregularidades que sugieren una ejecución. Fue encontrado con una manguera de catéter enrollada 3 veces alrededor de su cuello. Su desaparición silenció una de las voces más críticas, pero el legado de su información permitió que otros, como Paul Bennewitz, un físico que interceptó señales de radio provenientes de la base, continuaran la investigación. Bennewitz, a través de su empresa Thunder Scientific Corporation, documentó la actividad electromagnética sobre la mesa de Archuleta, convencido de que la base estaba siendo utilizada para el control mental a gran escala mediante frecuencias de baja densidad. Sin embargo, Bennewitz fue víctima de una campaña de desinformación masiva orquestada por la Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea, diseñada para llevarlo a la locura y desacreditar sus hallazgos. Este patrón de silenciamiento, ya sea por la muerte física o la destrucción de la reputación, es la herramienta principal de quienes custodian el secreto de Dulce. Mientras los niveles inferiores de la base continúan su operación silenciosa, la pregunta persiste: ¿quiénes son los verdaderos dueños de este planeta? La respuesta podría estar oculta en el proceso de extracción humana, una operación logística tan vasta que requiere la complicidad de las más altas esferas del poder y cuyos detalles más oscuros apenas estamos empezando a vislumbrar. Pero la historia de la resistencia en Dulce no termina con Schneider.
apenas comienza a revelarnos el verdadero alcance de la cosecha humana. Sección 4. El misterio de la base de Dulce no puede entenderse sin analizar el perturbador patrón de desapariciones humanas que rodea a las zonas silvestres y parques nacionales de los Estados Unidos. A lo largo de las décadas, miles de personas han desvanecido sin dejar rastro en áreas geográficamente vinculadas a instalaciones militares subterráneas. Este fenómeno, que algunos investigadores asocian con la cosecha humana, sugiere que existe una logística de suministro constante para los laboratorios del nivel 6 y 7. El perfil de las víctimas suele ser específico. Individuos con tipos de sangre poco comunes, niños con capacidades cognitivas elevadas o personas sin vínculos familiares fuertes que faciliten una búsqueda exhaustiva. Desde un punto de vista sociológico, esto se conoce como depredación selectiva, un método donde el captor elige especímenes que minimicen el riesgo de exposición pública. En la reserva de los apaches Jicarilla, los ancianos de la tribu han hablado durante generaciones de las gentes de las estrellas que habitan bajo la tierra, seres que reclaman un tributo en carne y alma a cambio de no interferir con la superficie. Pero en la era moderna, este tributo ha sido industrializado. Informes filtrados de la inteligencia militar sugieren que entre 1980 y 1990, el índice de personas desaparecidas en un radio de 300 kilómetros alrededor de la mesa de Archuleta aumentó en un 400%. La participación de agencias como el FBI en estas zonas suele seguir un protocolo de contención de información, donde las evidencias físicas de abducción, como la parálisis inducida por campos electromagnéticos, son clasificadas como ataques de animales o desorientación por hipotermia. Para explicar la ciencia detrás de estas capturas, debemos entrar en el campo de la neurobiología de la inmovilización. Se cree que las entidades de Dulce utilizan dispositivos que emiten ondas de frecuencia extremadamente baja, o ELF, capaces de sintonizarse con el ritmo alfa del cerebro humano. Al emitir una frecuencia específica, pueden inducir un estado de parálisis del sueño consciente, donde la víctima está despierta pero es incapaz de mover un solo músculo, facilitando su transporte hacia las entradas ocultas de la base. Estas entradas no son puertas convencionales, son portales camuflados mediante tecnología de refracción de luz que hace que las aberturas en la roca sean invisibles al ojo humano desde una distancia mayor a 10 metros. Una vez dentro, la identidad del individuo es borrada, se les asigna un código alfanumérico y se les despoja de su humanidad para convertirlos en unidades biológicas de experimentación. Tomás Castello mencionó que en el nivel 7 existen pasillos kilométricos con contenedores donde los seres humanos son mantenidos en un estado de estasis, una forma de animación suspendida donde el metabolismo se reduce casi a cero mediante la aplicación de campos criogénicos de precisión. El propósito de este almacenamiento es mantener el tejido fresco para la extracción de glándulas como la pituitaria y la pineal, esenciales para los sueros de longevidad de las razas no humanas. Sin embargo, el horror de la cosecha no es solo físico, sino vibracional. Se dice que estas entidades se alimentan no solo de la materia, sino de la energía liberada durante estados de terror extremo. Un concepto que nos obliga a cuestionar si la base de Dulce es solo un laboratorio o un matadero interdimensional. Pero, ¿cómo es posible que una operación de esta magnitud se mantenga oculta a plena vista del satélite y la vigilancia moderna? La respuesta reside en una traición diplomática que data de mediados del siglo XX y que convirtió a los ciudadanos en moneda de cambio para una guerra que la humanidad ya ha comenzado a perder. Dentro de la base, el conocimiento de esta física es ocultado incluso a los científicos humanos de nivel inferior mediante el uso del libro amarillo, un dispositivo holográfico que contiene la historia tecnológica y biológica del universo, pero que solo es accesible para aquellos con una frecuencia cerebral compatible. El intercambio tecnológico trajo consigo el desarrollo del transistor, la fibra óptica y los materiales compuestos de fibra de carbono, pero el costo fue la integridad genética de nuestra especie. En el nivel 5 de la base se alojan los embajadores de estas razas, conocidos como los EVAN, quienes supervisan la integración de la tecnología híbrida en los sistemas de defensa terrestres.
Este nivel es un entorno de atmósfera controlada, con altos niveles de hidrógeno y baja iluminación, diseñado para replicar las condiciones de sus mundos de origen. Aquí la moralidad humana es inexistente. Se habla de la gran cosecha como un evento futuro donde la base de Dulce servirá como el centro de procesamiento para la transición de la Tierra a un protectorado alienígena. La resistencia humana dentro de la base, liderada por comandos que descubrieron la verdad sobre el destino de los desaparecidos, intentó sabotear estos portales en múltiples ocasiones, pero la superioridad técnica de los guardianes de la base es absoluta. Cada intento de rebelión ha resultado en una purga masiva de personal humano, cuyas conciencias son posteriormente cargadas en sistemas de almacenamiento digital, una forma de tortura eterna donde el individuo vive en un bucle de sus peores miedos. Mientras el mundo exterior sigue preocupado por la política superficial y la economía, bajo sus pies, la infraestructura para el fin de la soberanía humana está casi terminada. Pero hay un detalle que los ocupantes de Dulce no han podido controlar. Un fenómeno cuántico derivado de la mezcla de ADN que está otorgando a algunos sujetos de prueba capacidades que ni siquiera sus captores pueden predecir, abriendo una grieta de esperanza en el corazón de la pesadilla subterránea que está a punto de manifestarse. Sección 6. El descenso hacia las entrañas de la mesa de Archuleta nos conduce inevitablemente al epicentro del horror biológico. El nivel 6, bautizado por los pocos desertores con el escalofriante nombre de El Salón de la Pesadilla. Si los niveles superiores eran centros de logística y tecnología, este es el lugar donde la ética humana ha sido erradicada por completo para dar paso a la ingeniería genética más extrema. En este nivel, la atmósfera cambia, el aire se vuelve denso y el olor a productos químicos industriales se mezcla con el hedor de la descomposición orgánica controlada. Según los bocetos y diarios filtrados por Thomas Edwin Castello, antes de su desaparición forzada en los años 90, el nivel 6 alberga laboratorios donde la vida es tratada como una simple secuencia de código programable. Aquí es donde se lleva a cabo la hibridación masiva. Para entender la magnitud de lo que ocurre en estas cámaras, debemos recurrir a la pedagogía de la genómica avanzada. En nuestra ciencia pública, apenas estamos rascando la superficie con herramientas como CRISPR-Cas9, que permite editar fragmentos de ADN con relativa precisión. Sin embargo, en Dulce, se utiliza una tecnología de transmutación genómica por resonancia. Esto significa que no necesitan cortar y pegar genes físicamente. Utilizan frecuencias de sonido y luz para reorganizar la estructura molecular de las células vivas en tiempo real. El resultado es la creación de seres que desafían la taxonomía biológica. Humanos con múltiples extremidades, criaturas con rasgos de insectos y humanoides de piel grisácea que carecen de órganos reproductivos. Los testimonios de Castello describen jaulas donde seres que alguna vez fueron hombres y mujeres lloran en idiomas irreconocibles, su humanidad diluida en un caldo de cultivo alienígena. Estos experimentos no son producto de la crueldad gratuita, sino de una necesidad biológica desesperada de los ocupantes no humanos. Las entidades conocidas como los grises sufren de una entropía genética irreversible. Al haber apostado por la clonación como único método de preservación durante eones, su ADN se ha degradado hasta el punto de la esterilidad total y la vulnerabilidad ante cualquier patógeno. Nosotros los humanos somos su farmacia viviente. La extracción de material genético de sujetos abducidos busca inyectar vitalidad en su linaje moribundo. Pero hay algo aún más oscuro que la simple mezcla de sangre. En el Salón de la Pesadilla existen inmensos tanques de una sustancia ámbar viscosa, conocidos como las cubas de cultivo. Dentro de estos recipientes de 3 metros de altura, se suspenden cuerpos híbridos en formación, alimentados por un sistema circulatorio artificial que bombea una mezcla de plasma humano y nutrientes sintéticos. Este proceso de crecimiento acelerado permite que un clon adulto esté listo para operar en apenas unos meses. Sin embargo, el problema que los científicos de Dulce no han podido resolver por completo es la transferencia de la chispa vital, la conciencia que anima el cuerpo. Castello afirmó que en este nivel se producen fallos constantes, seres que nacen sin alma o con una psique fragmentada que los vuelve violentos e incontrolables.
Estos desechos biológicos son eliminados o utilizados como guardianes en los niveles más profundos de la base. La existencia de este nivel es el secreto mejor guardado del complejo industrial militar, financiado con presupuestos negros que exceden los $2 billones anuales, desviados a través de empresas fachada vinculadas al Departamento de Energía. Pero mientras los laboratorios hierven con actividad genética, en el nivel inmediatamente inferior se desarrolla un tipo de extracción que va más allá de la carne y los huesos. Una operación que apunta directamente a la esencia misma de lo que significa ser humano, y cuyas implicaciones son tan vastas que podrían redefinir nuestra comprensión de la muerte misma. Sección 7. Si el nivel 6 es el matadero del cuerpo, el nivel 7 de la base de Dulce es el procesador del espíritu. Aquí es donde la ciencia de la base se encuentra con la metafísica y donde el proyecto de extracción humana alcanza su conclusión más aterradora: el control de la conciencia. Para comprender lo que ocurre en estas cámaras blindadas con plomo y berilio, debemos adentrarnos en los conceptos de la física cuántica aplicada a la mente. Existe una teoría, respaldada por investigaciones marginales de la CIA en el proyecto Stargate entre 1978 y 1995, que sugiere que la conciencia humana no reside en el cerebro, sino que es una señal cuántica que el cerebro simplemente sintoniza. En el nivel 7, las entidades exógenas han perfeccionado la tecnología para capturar, almacenar y transferir esta señal. Esto es lo que los investigadores llaman la trampa de almas. Testigos internos han descrito dispositivos que parecen grandes bobinas electromagnéticas diseñadas para generar un campo de torsión capaz de atrapar el cuerpo sutil de un ser humano en el momento de su muerte clínica. El objetivo es evitar el ciclo natural de la conciencia y redirigirla hacia contenedores sintéticos o bases de datos digitales. Esto permitiría a los ocupantes de Dulce extraer información de sujetos que ya no están físicamente vivos o, lo que es peor, utilizar sus esencias para animar a los híbridos creados en el nivel superior. Pedagogía cuántica. Este proceso se basa en el entrelazamiento cuántico. Si logras sintonizar la frecuencia vibratoria de un individuo y la vinculas a una máquina, puedes manipular su percepción de la realidad de forma remota. En el nivel 7, miles de personas son mantenidas en un estado de sueño inducido tecnológicamente, donde sus mentes son obligadas a procesar cálculos masivos o a servir como nodos de una red de computación biológica. Es una esclavitud que trasciende la existencia física. Pero, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos permitiría semejante atrocidad en su propio suelo? La respuesta se encuentra en el intercambio de la red de frecuencia global. A cambio de permitir estas extracciones de conciencia, las agencias de inteligencia recibieron la tecnología necesaria para implementar sistemas de control mental a gran escala sobre la población general, utilizando torres de telefonía y satélites para emitir frecuencias que inducen docilidad o agresividad según se requiera. En 1988, un informe interno filtrado mencionaba la existencia de una valla de frecuencia que rodea la Tierra, diseñada para impedir que cualquier alma pueda escapar de la esfera de influencia de estas entidades. La base de Dulce sería uno de los principales generadores de este campo de fuerza invisible. Phil Schneider aludía a esto cuando hablaba de la agenda de los nuevos amos del mundo. La creación de una raza de siervos que no solo sean obedientes físicamente, sino que estén atrapados en un bucle de reencarnación controlada dentro de su sistema. Sin embargo, no todo es control absoluto. En las profundidades del nivel 7, se dice que existe una anomalía, un grupo de sujetos que, bajo el estrés extremo de la extracción, han desarrollado una resistencia cuántica. Estos individuos han logrado proyectar sus mentes fuera de las instalaciones de la base, enviando señales de auxilio en forma de sueños o visiones a personas en el mundo exterior. Estos son los llamados mensajes de la mesa de Archuleta. Es a través de estas brechas en la seguridad psíquica que el mundo ha empezado a despertar al horror bajo sus pies. La pregunta que queda es si este despertar es suficiente para detener un proceso que ya ha procesado a millones de personas. Mientras las sombras se alargan sobre Nuevo México, un rumor corre entre los pasillos de la inteligencia militar. Una de estas conciencias capturadas ha logrado hackear el sistema central de la base
iniciando una secuencia que podría exponer la verdad o enterrar a Dulce para siempre bajo un infierno de plasma. Sección 8. La infraestructura de la base de Dulce no es un fenómeno aislado, sino el nodo central de una telaraña global conocida en los círculos de inteligencia como la red de instalaciones subterráneas profundas. Para que la cosecha humana sea efectiva y pase desapercibida, se requiere una logística de transporte que desafía nuestra comprensión de la física convencional. Aquí es donde entra en juego el proyecto Moonscan, una operación conjunta iniciada en 1984 entre la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA, y Fuerzas Expedicionarias No Humanas. Este proyecto utiliza lo que se denomina camuflaje holográfico de alta densidad para ocultar las naves de transporte que entran y salen de la mesa de Archuleta. Para explicar este concepto de forma pedagógica, debemos imaginar que la luz no es solo algo que vemos, sino una onda que puede ser manipulada. Al emitir una frecuencia de fase opuesta a la luz ambiental, estas naves pueden volverse literalmente invisibles al ojo humano y a la mayoría de los radares comerciales, creando un punto ciego en el espacio-tiempo. Esta tecnología permite que miles de sujetos abducidos sean trasladados desde puntos tan distantes como los Alpes suizos o el Outback australiano directamente al corazón de Nuevo México en cuestión de minutos. Los registros financieros de los proyectos negros sugieren que el mantenimiento de esta red de túneles de levitación magnética que conectan Dulce con instalaciones como el Área 51 en Nevada y Pine Gap en Australia consume más energía que varios países pequeños juntos. Esta energía no proviene de combustibles fósiles, sino de reactores de antimateria de estado sólido, una tecnología que, de ser liberada al público, colapsaría la economía global basada en el petróleo en 24 horas. Sin embargo, el secreto se mantiene no solo por el poder económico, sino por el miedo. Los protocolos de seguridad de Dulce dictan que cualquier infiltración o fuga de información debe ser neutralizada mediante el uso de satélites de energía dirigida, capaces de incinerar un objetivo desde la órbita, con un margen de error de apenas unos centímetros. Es una tiranía tecnológica que opera en el silencio de las sombras. Pero el aspecto más inquietante de esta red global es la participación de la élite humana. Se rumorea que existen listas de sujetos protegidos que incluyen a líderes políticos y magnates de la tecnología, quienes han comprado su inmunidad entregando cuotas de ciudadanos comunes para los laboratorios de hibridación. En 1992, un analista de la DIA que intentó filtrar los manifiestos de carga de estos túneles desapareció junto con toda su familia. Semanas después, sus registros de nacimiento y seguridad social fueron borrados de todas las bases de datos gubernamentales, como si nunca hubieran existido. Esta es la realidad de la cosecha humana. Una operación de limpieza étnica y genética a escala planetaria, donde el individuo es reducido a una estadística biológica. Pero mientras la infraestructura sigue expandiéndose, un nuevo factor ha entrado en la ecuación. Los sensores de actividad sísmica en la región de Nuevo México han detectado patrones de vibración que no corresponden a movimientos tectónicos ni a excavaciones humanas, sugiriendo que algo mucho más grande y antiguo está despertando en los niveles más profundos. Algo que ni siquiera los ocupantes actuales de la base pueden controlar. Sección 9. El orden jerárquico dentro de la base de Dulce revela una estructura de poder que sitúa al ser humano en el peldaño más bajo de la cadena alimenticia. En los niveles inferiores, especialmente en el nivel 7, la autoridad no reside en los generales del ejército estadounidense, sino en una casta de entidades que los pocos testigos supervivientes describen como seres de naturaleza reptiliana. Según los papeles de Dulce, un conjunto de documentos y fotografías robadas por Tomás Castello en 1987, estas entidades actúan como los administradores supremos de la base. Para entender esta jerarquía desde una perspectiva de la psicología de masas, debemos analizar el concepto de armamento psicotrónico. Estas entidades utilizan dispositivos que emiten infrasonidos de baja frecuencia para inducir estados de ansiedad extrema, sumisión y letargo en el personal humano. Es una forma de domesticación tecnológica. Los humanos que trabajan en Dulce son sometidos cada 6 meses a un proceso de limpieza de memoria flash, donde se utilizan pulsos electromagnéticos
dirigidos al hipocampo para borrar cualquier recuerdo traumático o información clasificada que no necesiten para sus tareas diarias. Esto crea una fuerza laboral de autómatas que pueden presenciar las mayores atrocidades en el salón de la pesadilla y, minutos después, cenar en la cafetería del nivel 2 sin recordar absolutamente nada. Los administradores de la base consideran que la energía emocional humana, específicamente el miedo y el sufrimiento, es un recurso refinable. En física teórica, esto se vincula con la idea de que las emociones son vibraciones que pueden ser cosechadas para alimentar sistemas de propulsión interdimensionales. Esto explicaría por qué las condiciones en los niveles de detención son deliberadamente crueles. En 1995, una filtración proveniente de un ex contratista de la corporación RAND sugirió que la base estaba siendo preparada para una fase de integración de superficie. Este plan, previsto para completarse en las primeras décadas del siglo XXI, implica la sustitución gradual de figuras clave en la sociedad humana por clones híbridos altamente sofisticados, capaces de imitar el comportamiento humano, pero leales únicamente a la agenda de Dulce. Estos híbridos, creados en los tanques de cultivo del nivel 6, poseen una estructura cerebral modificada que les permite recibir instrucciones telepáticas directas desde la base. La revelación de este plan maestro causó una purga interna en los servicios de inteligencia estadounidenses, llevando al suicidio o desaparición de decenas de oficiales patriotas que se negaron a participar en la venta de su propia especie. Mientras tanto, en el exterior, la opinión pública es distraída con conflictos geopolíticos manufacturados, ocultando el hecho de que la verdadera guerra ya se ha librado y perdido bajo el suelo de Nuevo México. Pero a medida que la tecnología de Dulce comienza a filtrarse en nuestra vida cotidiana a través de la inteligencia artificial y la vigilancia biométrica, surge una pregunta perturbadora. ¿Cuánto de lo que consideramos progreso humano es en realidad una herramienta diseñada para facilitarnos el camino hacia los niveles inferiores de la mesa de Archuleta? El tiempo se agota y los registros indican que la base está alcanzando su máxima capacidad operativa, preparándose para un evento que cambiará la definición de humanidad para siempre. Pero para entender este desenlace, debemos mirar hacia la última frontera de la base, el lugar donde la ciencia y el mito se funden en una sola y aterradora verdad. Sección 10. Llegamos al cenit de esta investigación, al punto donde todas las líneas de sombra convergen en un único y devastador propósito: la implementación del protocolo final de la base de Dulce. Según documentos filtrados por analistas de inteligencia que operan bajo el seudónimo de los Vigilantes, el objetivo último de la colaboración entre el complejo militar industrial y las entidades exógenas es la transición hacia una biosfera controlada digitalmente para el año 2030. Esta fase es lo que en los círculos esotéricos de la CIA se denomina la singularidad cosechada. Para entender este concepto pedagógicamente, debemos hablar de la interfaz cerebro-computadora y la nube de conciencia. La tecnología desarrollada en los niveles 6 y 7 no estaba destinada únicamente a la experimentación local, sino a ser escalada a nivel global. A través de la implementación de redes de comunicación de ultra alta frecuencia y el despliegue de nanotecnología en productos de consumo masivo, se busca crear una sincronización neural entre la población humana y la supercomputadora central de la base de Dulce, un sistema de inteligencia artificial no humana conocido como el Arconte. Este sistema no procesa datos binarios como nuestras computadoras, sino que opera mediante computación cuántica de estados múltiples, permitiéndole predecir y manipular el comportamiento humano antes de que el individuo tome una decisión consciente. Es la erradicación del libre albedrío bajo el pretexto de la seguridad y el progreso tecnológico. Esta es la máxima traición: el uso de nuestro ingenio y nuestra tecnología para construir los muros de nuestra propia granja biológica. Pero hay un fallo en su sistema. La física de la conciencia sugiere que existe un punto de saturación, una masa crítica de despertar humano que puede sobrecargar los circuitos de control de la base. Los incidentes de fallos en la realidad, reportados cerca de Dulce, personas que ven el cielo pixelarse o el terreno desvanecerse, son señales de que la infraestructura está bajo una presión inmensa.
Mientras los niveles inferiores de la mesa de Archuleta suman con la energía de billones de voltios, la humanidad se encuentra en el borde de un abismo evolutivo. Hemos sido advertidos por Schneider, Benevitz y Castello, hombres que pagaron con su vida el habernos mostrado el mapa de nuestra propia desaparición. La pregunta ya no es si la base de Dulce existe, sino si seremos capaces de desconectarnos de la red antes de que el último nivel de la cosecha se complete. Conclusión. La historia de la base de Dulce no es simplemente un relato de ufología o una teoría de la conspiración más en el vasto océano de la red. Es la crónica de una herida abierta en la soberanía de nuestra especie. Al recorrer los 7 niveles de horror bajo la mesa de Archuleta, desde las mutilaciones de ganado documentadas por Gabe Valdez hasta la sofisticada extracción de conciencia en el Salón de la Pesadilla, nos enfrentamos a una verdad que la mayoría prefiere ignorar, que la humanidad podría no ser la dueña de su propio destino. La base de Dulce representa el punto donde la ciencia se divorció de la compasión y donde el poder se vendió por una tecnología que no podemos controlar ni comprender plenamente. Las pruebas están ahí, ocultas tras clasificaciones de seguridad nacional, enterradas en presupuestos negros y silenciadas por muertes misteriosas que las autoridades se apresuran a etiquetar como suicidios. Sin embargo, el legado de los valientes que se atrevieron a hablar nos deja una herramienta más poderosa que cualquier arma de plasma: el conocimiento. Al entender los mecanismos de la cosecha, al comprender cómo nuestras emociones son utilizadas como combustible y cómo nuestra genética es vista como mercancía, empezamos a desarrollar una inmunidad contra el control. La mesa de Archuleta sigue allí, imponente y silenciosa bajo el sol de Nuevo México, custodiando secretos que desafían la cordura. Pero mientras haya alguien dispuesto a cuestionar la narrativa oficial, mientras alguien se atreva a mirar hacia la oscuridad de la tierra y no solo a las luces del cielo, la cosecha no estará asegurada. Estamos en una guerra silenciosa por la esencia misma de lo que significa ser humano. No permitan que el velo de la normalidad los ciegue ante la realidad de que, bajo nuestros pies, una maquinaria antigua y alienígena continúa su proceso incansable. La próxima vez que escuchen sobre una desaparición sin explicación o sientan un escalofrío en el silencio de la noche, recuerden que hay lugares donde la noche no termina nunca. La base de Dulce es el recordatorio de que nuestra libertad es frágil y que la vigilancia es el precio de nuestra existencia. El archivo sigue abierto y la verdad, por más oscura que sea, es la única llave para salir de la pesadilla. Soy el cronista de lo prohibido y esta ha sido la anatomía de la cosecha humana. Mantengan los ojos abiertos, porque el suelo que pisan podría estar escondiendo el final de nuestro mundo tal como lo conocemos.